Bueno, vamos a retomar con la segunda mesa. Una segunda mesa que va a aportar pues, la otra visión necesaria, ¿no? Dentro de este planteamiento de problemas y también de soluciones que se están abordando hoy aquí en la atención primaria, y es la de las administraciones públicas y gestores sanitarios más directos. Damos la bienvenida, bueno, Alfonso continúa en la mesa que estuvo antes, damos la bienvenida al viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, don Miguel Ángel Guzmán, a la consejera de Salud de las Islas Baleares, doña Manuela García Romero, y al gerente del Distrito Sanitario Huelva Costa, Condado de la Campiña de Huelva, don Antonio Ortega Carpio. Un placer saludarles a todos y para organizar este debate me gustaría darles un primer minuto a cada uno de vosotros para que intervenga, bueno, haciendo una primera reflexión después de todo lo que se ha escuchado en la mesa anterior, y a continuación haremos unas preguntas en las que abriremos un debate y finalizaremos con un titular que le volveré a pedir a cada uno de vosotros. No sé si podemos empezar en el orden que quieran. No sé si empieza el presidente que está en el centro de Alfonso y continuar los demás. Yo quiero decir que me hubiera gustado que hubiera sido la primera mesa, porque así es como estaba instituida, ¿no? La primera mesa para que ellos pudieran haber dicho todo lo que están intentando hacer, lo que han hecho y todo. Y después los que están en la trinchera, ellos son los generales y los de la trinchera, que hubieran dicho sí, 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 es así o no es así, que es cuando tiene más valía, porque ahora lo que sí es verdad que la única que ha estado presente, bueno, ha estado Antonio Ortega, que es de Huelva, y Manuela. Miguel Ángel no estaba aquí, con lo cual está naif ahora mismo. Así que ahora vamos a ver lo que ellos piensan que han hecho o que tienen pensado hacer, y sobre todo después podemos abrir un debate entre todos los que habéis participado antes y ellos, y es la mejor forma de poder llegar, porque esto es una mesa para intentar buscar soluciones en equipo, no para criticarnos con actitud ni nada de eso, sino todo lo contrario, dialogar y buscar las mejores soluciones en un lado y en otro, ¿vale? Así que paso la palabra de mi izquierda a Antonio Ortega, que da la entrada con ese minuto que te dan. Sí, pues yo agradecer la invitación y la posibilidad de compartir esta mesa con la autoridad sanitaria y con los compañeros de atención primaria tan motivados por buscar soluciones a la atención primaria andaluza. Yo, como resumen un poco y como iniciativa del debate, creo que una de las cosas que más me sorprende, y se lo comentaba el otro día a la periodista, es que haya dos visiones distintas del mismo problema. Todos los que estamos aquí, que somos la mayoría médicos, tenemos como objetivo el mismo, obtener resultados en salud, trabajar por nuestros pacientes, y obviamente si tenemos el mismo objetivo, es raro que tengamos una diferente visión. Como veremos, y además después de ver la charla de la mesa anterior, yo creo que compartimos las soluciones que se están trabajando desde la Administración en todas las propuestas que se han hecho anteriormente. De hecho, la estrategia de atención primaria presentada por el SAS en los últimos años prácticamente tiene pocas diferencias con respecto a las que presenta el Foro de Médicos de Atención Primaria. Y yo creo que todas las cosas que se están implementando acabarán llegando a la práctica clínica. Lo que pasa es que, como he comentado antes, nada es fácil, todo requiere muchísimo papeleo, muchísimo movimiento de personas, cambio de actitudes, de inercia, y lo importante es que existe la voluntad de esta administración y política de llevar a buen puerto y compartir el mismo objetivo que tenemos aquí todos, que es, como digo yo siempre, llevar oxígeno a la mitocondria, que es lo que hacemos los médicos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Alfonso, por tomar la invitación. Sabéis que yo siempre, desde consejería en general, estamos dispuestos a atender y a acudir y a hablar con vosotros y aprender, porque al final los que estamos en una posición de gestión, pues necesitamos oíros por más que también digamos que hemos estado también asistiendo a las consultas de primaria, porque todos hemos empezado por ahí, ¿no? Y nuestras experiencias al final pues son las que tuvimos hace mucho tiempo, y ahora las que valen son las que tenéis vosotros ahora. Entonces, muchas gracias, y con esa actitud venimos, la de aprender.
Segundo, pues bueno, saludar por supuesto a la consejera Manuela y al resto de la mesa, Antonio, un gerente extraordinario, que no con todos los recursos que quisiéramos, ¿verdad? Ni materiales ni personales, pero bueno, la verdad es que lo hace con mucha dignidad, todo él y su equipo, y muchas veces el sobreesfuerzo de los profesionales es lo que suple algunas carencias de recursos y organizativas, ¿por qué no decirlo? O sea, todos tenemos que mejorar. Cuando hace aproximadamente 5 años, un poquito menos, ya prácticamente 5 años, llegamos unos nuevos gestores a la sanidad andaluza, lo primero que nos planteamos fue el hacer esas reformas que todo el mundo estaba pidiendo, desde todos los sectores profesionales, la percepción de los pacientes, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y sobre todo yo recuerdo una frase que dije cuando me nombraron gerente del SAS y era quitar crispación. Entendemos que la sanidad era una marioneta política que iba de una mano a otra y que era motivo de pelea, y aquí se trataba de a ver quién decía que estaba peor la sanidad, ¿vale? Con alguna razón en algunas cosas y sin mucha razón en muchas otras. La sanidad necesita un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Lo tenemos clarísimo, especialmente en atención primaria, también en hospitalaria, pero en hospitalaria la percepción de los pacientes es diferente que de la primaria. Hay que reconocerlo así porque así es. Cuando desde la administración uno pretende implementar una reforma de la profundidad que tiene que ser, el calado que tiene que tener el asunto que estamos tratando, al final te encuentras muchas personas opinando, mucha resistencia al cambio y poca aceptación de las novedades o de las innovaciones que tú quieres implementar. Hablamos, me recuerdo perfectamente, el año 19 con todas las sociedades científicas, con los sindicatos, con los colegios profesionales. Se hizo un plan estratégico que tenía, voy a centrarme en primaria, pero luego si queréis, que tenía fundamentalmente las líneas de desburocratización, tenía las líneas de, digamos, potenciar el trabajo en equipo, creando la nueva figura de la consulta de acogida, de alguna forma, pues para aquellas personas que acudían a los centros de salud no sin cita previa, no programadas, pues que tuvieran un triaje como el que se tiene en los hospitales. Recordamos todos que en los hospitales esa medida fue también muy contestada, muy rechazada, y hoy en día pues todo el mundo lo acepta, lo ve normal y además lo ve lógico, que las personas se prioricen por dónde es de llegada, se atiendan, etcétera, etcétera. En el caso de la consulta de acogida no es estrictamente igual, pero sí al menos lo que hacemos es dar una primera atención, aunque luego tenga que derivarse al médico, por parte de un profesional sanitario. Empezamos también con un programa de atención a la cronicidad y con el desarrollo, los primeros esbozos, luego ya en la pandemia se consolidó un poco más de lo que sería la enfermería escolar. Y la teleconsulta que por un lado hemos recibido muchísimos elogios y por otro lado muchísimas críticas. Es verdad que se implementó de una forma rápida y que poco a poco hemos ido puliendo el modelo, hemos ido creando la arquitectura de seguridad jurídica, los protocolos, etcétera, etcétera. Y la teleconsulta o la consulta telefónica, mejor dicho, se va a convertir en breve, yo creo que en todas las comunidades autónomas, en videoconsulta, porque tecnológicamente ya, lo cual dará muchísima más seguridad tanto al profesional como al paciente, y la teleconsulta en sus diferentes modalidades serán interconsultas entre las diferentes especialidades, como hoy conocemos, pues telederma, la retinografía, etcétera, etcétera. No me quiero extender mucho, pero fundamentalmente, y además de esos temas organizativos,
la gestión de la agenda. Yo creo que también fue un paso fundamental y últimamente con los sindicatos se ha acordado incluso unos topes de actividad, autogestión de agenda, pero sabiendo que la agenda, además de dar esas consultas presenciales, esas consultas telefónicas, esas consultas domiciliarias, tiene que dejar un espacio para la formación, para la docencia, ¿vale? Y para otras actividades que investigación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso en un planteamiento teórico, que es también lo que vosotros recogéis, ¿no? En gran parte en el Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria. Al final, como os digo, hablamos muchas veces de lo mismo, planteándolo de diferentes maneras, y lo que tenemos que hacer entre todos es ponernos, porque llevamos ya, bueno, pandemia aparte, ¿no? Y vamos a dejar ese paréntesis ahí. Yo creo que ya de pandemia hemos hablado muchas veces y ahora ya vamos a hablar de normalidad. Pues llevamos 2 años, volviéndonos, año y medio, 2 años, volviéndonos a replantear todo. Es verdad que hay que revisar todo aquello que hemos aprendido en la pandemia, pero tampoco se trata de que no valiera para nada las primeras reformas que se implantaron y que ahora podemos retomar, y de hecho estamos retomando. Hay otras medidas que son la falta de profesionales, y que para eso sabéis perfectamente que hemos incrementado nuestra capacidad de docencia MIR. Concretamente hemos pasado de 360 médicos que entran en formación en docencia MIR en primer año, el año 18, a 434, que son las plazas que acabamos de sacar para la siguiente convocatoria. Es un 20,5% más de plazas MIR. Y con esto hemos topado nuestra capacidad docente en primaria. También tendremos que hablar de eso, como las unidades docentes las tenemos que incrementar, tenemos que acreditar alguna más, tenemos que reconocer la docencia, y estamos completamente de acuerdo. Ese tiempo docente que dedican los médicos en primaria a la formación de los compañeros MIR, y el tema de la investigación. O sea, todo eso tenemos que premiarlo en los baremos. Otro asunto que se ha recorrido, y ya con esto acabo, ¿no? Por no alargarme mucho en la primera intervención, hemos avanzado en equiparación salarial. Es verdad que en Andalucía estábamos muy por debajo de la media nacional en remuneración a los médicos de primaria. En 4 años se ha incrementado el salario medio, la percepción media, no metiendo todo, ¿no? Las guardias metiendo todo, dividiendo cuánto es la nómina completa de todos los médicos del SAS entre los 8.000 médicos que hay aproximadamente en atención primaria, se ha incrementado en más de un 16% la percepción individual de cada médico. Es una media. Algunos me diréis, no, pues yo ha sido un 12, y otros podrán decir que es un 20. Eso son matemáticas. Es verdad que eso también tiene el IPC metido, etcétera, etcétera, pero como todos sabemos, en 4 años, un 16% es un esfuerzo no suficiente. El primero que está aquí dice que no es suficiente, que tendríamos que intentar seguir progresando. Ese es el compromiso que también tenemos todos encima de la mesa, pero el esfuerzo está ahí. Y me quedo solo en esto de primaria por no hablar del tema de la exclusividad, etcétera, etcétera, que son otros esfuerzos adicionales que se han hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo el hilo de vuestra comentario. Bueno, yo quiero presentaros a la doctora Manuela García Romero, que está en la isla desde hace ya tiempo, pero es sevillana. Ella estudió aquí, se formó aquí, en el Macarena, y en especialidades tiene anestesia. Fue la presidenta del Colegio de Médicos de Baleares. Yo la conocí entonces, después vino a ser vicepresidenta en la OMC, y después, por su valía, evidentemente, la llamaron, por su valía y por su valentía. Porque yo creo que lo primero que hizo allí fue quitar un tabú tremendo para todos los médicos que queríamos o que quieren ir a trabajar allí. Es quitar el idioma. O sea, aquí se puede hablar lo que se quiera. No se tiene que hablar obligatoriamente el balear o el catalán, lo que ellos querían. Y yo creo que eso la dignifica, porque yo creo que no se pueden levantar muros
entre las personas, sino romperlos y que todos seamos lo más parecidos posible. Entonces, la he llamado, rápidamente ha dicho también que sí, y aquí la tenemos, porque también tengo entendido que ha hecho algunas cosas novedosas dentro de su cometido, que lleva muy poco tiempo. Así que, Manuela, muchísimas gracias por venir aquí. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Se nota que somos amigos, ¿no? También tengo que decir que el Colegio de Médicos de Sevilla fue mi primer colegio y donde me colegié por primera vez, ¿no? Y que prácticamente soy consejera de salud de las Illes Balears desde desde el 10 de julio, ¿no? Nosotros desde el principio nos planteamos, en primer lugar yo quiero deciros que hay una trampa. Yo conozco la primaria porque salí de aquí el año 87 y estuve trabajando en un centro de atención primaria desde el 87 al 92. Entonces, conozco la primaria de Baleares del 87 al 92 y tengo idea por los compañeros, porque luego hice anestesiología, de lo que está pasando actualmente, ¿no? Y la visión es completamente diferente de un momento temporal a otro momento temporal, completamente diferente. Nosotros desde el principio hicimos, bueno, pues lo que Miguel Ángel y todo el mundo creo, ¿no? Oír a los sindicatos, oír a todos los profesionales, a todas las corporaciones, a los colegios de médicos, a las sociedades científicas y reunirnos con ellos. Pero fundamentalmente lo que teníamos muy claro desde el principio es que para nosotros la sanidad tenía dos elementos muy importantes. En primer lugar, que el paciente era el que tenía que estar en el centro y que tenía autonomía y que nuestra labor era hacer la mejor sanidad posible para ese paciente. Y por otro lado, que teníamos que cuidar al profesional. Una Consellería de Salud que no piensa que su mejor activo es los profesionales sanitarios, los profesionales sanitarios que trabajan en ella, creo que poco camino de recorrido tiene. En ese sentido, nosotros lo primero que yo veo de diferencia entre la atención primaria de antes y la atención primaria de después, y que en la mesa quizás no os habéis quejado suficiente en ese aspecto, es el déficit de profesionales. Cuando anteriormente, cuando un médico no podía asistir a su consulta, había siempre una bolsa de personas que venían a hacer la sustitución en ese momento, con lo cual tú podías hacer una baja maternal y tener un médico que te sustituía toda la baja maternal y no cargarla en tus compañeros, ¿no? Eso es el principal problema que para mí tiene atención primaria como primer diagnóstico. Y el segundo es que durante la pandemia, si bien puso de manifiesto no se rompió y fue el Sistema Nacional de Salud se mantuvo bastante resiliente, sí que se dobló hasta tal extremo que yo creo que la población en atención primaria tuvo dos sensaciones. No es que no crea en la calidad del Sistema Nacional de Salud, sino no es que no crea en la calidad del sistema sanitario, sino que tiene un problema de accesibilidad. Es lo que realmente vive el ciudadano. Yo antes iba al médico de cabecera y cuando tengo el médico de cabecera tengo fiebre y quiero que me vea en un momento determinado. Si pasa 4 días antes de que te den una cita, cuando llamas normalmente tienes dificultad para acceder, es lo que realmente es el otro factor que creo que tenemos que intentar superar. Dicho esto, pues en Baleares lo que hemos hecho fundamentalmente es analizar. Las comunidades autónomas son completamente diferentes y los problemas que tenemos allí son problemas de un archipiélago. Tenemos una doble o triple insularidad, que es lo que sucede con Menorca, o con Ibiza o con Formentera. Tenemos un peso muy importante de la sanidad privada, con un 50% de médicos que realizan algún tipo de ejercicio en la sanidad privada. Tenemos un índice de población transhumana, de población humana que se duplica en el periodo estival, a la que también tienes que darle asistencia sanitaria. Y por otro lado tenemos un envejecimiento importante de la población a la que atendemos, con un número importante de mayores de 80 años, que realmente cada vez van en aumento, que eso es un lujo decirlo, porque es por la buena calidad probablemente de las condiciones de vida, pero que también lleva acarreado una serie de cronicidad y de problemas que todos van a acabar atendiéndose en atención primaria. Y después de este análisis, pues lo que hemos hecho ha sido, tenemos los mismos problemas que hay en todos sitios. Hay zonas de los centros de salud de determinadas áreas
de Mallorca tienen una media de 30 visitas día, que creo que con la que estoy totalmente de acuerdo, que la carga no se puede hacer por carga de cartillas, hay que probar la población a la que asiste, porque realmente hay poblaciones que están muy desfavorecidas y esas poblaciones van a tener una carga asistencial muy importante, y en cambio hay determinados barrios donde la mayor parte tienen sanidad privada, donde habitualmente se dirigen a la sanidad privada, y es que el índice, si solo es número de cartillas o visita día, la verdad es que se queda muy corto, solo es una cosa cuantitativa y realmente deberíamos de mirar mucho más la cualidad, ¿no? de los cupos que tenemos. Entonces, en esa línea, pues estuvimos mirando que había zonas de difícil y muy difícil cobertura. Para nosotros, ¿cuál eran? Evidentemente era el área de Menorca, el área de Ibiza y el área de Formentera, porque si el hándicap de la vivienda, que es otro elemento importante allí, de la carestía de la vida, se duplica o triplica también en el resto de las islas, ¿no? Para realizar cualquier cosa. Entonces, lo que hicimos fue un paquete de medidas que iban encaminadas, en primer lugar, a determinar zonas de difícil cobertura. Las zonas de difícil cobertura eran estas que he nombrado de las islas, y a todo, a 1 y a 2, es decir, a profesionales médicos y enfermeras, dimos un suplemento económico anual, 6.000 euros para los médicos y 4.800 euros para el personal de enfermería, y además determinamos que se pudieran nombrar pues una serie de características, zonas de difícil cobertura en otras áreas distintas de la Comunidad Balear. Y había situaciones verdaderamente lamentables, y las situaciones lamentables nos las encontramos, por ejemplo, en un servicio que no es atención primaria, pero sí que es en Ibiza, oncología, donde había de 5 plazas, había una sola plaza ocupada, y los profesionales se dirigían de Mallorca a Ibiza a atender a los pacientes. Ahí sí que la relación médico-paciente está muy alterada, son pacientes que hoy la veía un oncólogo, mañana lo veía otro. Entonces determinamos unas áreas que había que hacerlo con un determinado informe asistencial de muy difícil cobertura, donde el complemento específico podía llegar hasta ser del 300% del que era el de difícil cobertura. Eso se determinaba en Consejo de Gobierno. Como Alfonso ha comentado, en Baleares todos sabéis que había un requisito un requisito lingüístico a la hora de acceder al puesto de trabajo, con lo cual es muy difícil de cuantificar, y esto ha salido en muchos periódicos, como no lo saben cuantificar, porque realmente cuando tú tomas la decisión de irte a un lugar a trabajar, tú lo valoras en tu casa y dices, a ver, aquí me piden un B2 de catalán, yo no tengo un B2 de catalán, aquí no voy. Entonces, entre el déficit de profesionales, es un elemento disuasorio a la hora de elegir un determinado lugar donde irte a trabajar. Y luego otra serie de potenciación, como es la parte de investigación, que hemos hecho nodos de biobanco para poder potenciar la investigación, no que se vayan al Instituto de Investigación a Mallorca, al hospital de referencia, y que pese más en la carrera profesional los años que están trabajando en un área de difícil cobertura o muy difícil cobertura, que tengan mayor peso para las OPEs, y que tenga además el contrato mínimo que se está dando en el momento actual es de 3 años para potenciar la fidelización. Esas son las medidas de captación y fidelización que hemos puesto todas a la vez, digamos, no solo en atención primaria, sino que han sido a nivel general como primera medida. Yo creo que ahí me paro, y si luego queréis alguna cosa más. Sí, vosotros mismos creo que habéis ido dando las claves de los temas a los que podríamos abrir al debate, cada uno en lo suyo. Miguel Ángel hacía referencia a ese foro andaluz de médicos de atención primaria en el que se hizo profesionales que están en las consultas han hecho aquí en Andalucía, han hecho una receta de lo que de medidas para pues que consideran que son cosas que tendrían que cambiar para sostener la calidad del sistema sanitario. Se ha hablado de burocracia, los compañeros antes lo han puesto sobre la mesa, de las agendas sobredimensionadas, de la docencia MIR.
Y bueno, me gustaría conocer del resto de ponentes y Miguel Ángel que apostillara lo que considerara, cuál es su opinión ante esas losas, por llamarlo de alguna manera, de la atención primaria, o sea, que persigue a la atención primaria. No sé si puede empezar Antonio como director, o sea, gerente de un distrito directamente en los centros de salud más cercanos. Vale. Con mucho gusto. Hombre, yo ya lo he comentado antes, ¿no? Creo que las medidas que están contenidas en el documento del Foro de Atención Primaria que se ha presentado están recogidas, si no al 100%, al 80% en el documento estratégico que tiene actualmente en vigor el SAS. Y lo que hace falta es implementarla. Es decir, que es que tú te pones a mirar todas las comunidades autónomas españolas y en todos lados hay documentos estratégicos de atención primaria. La atención primaria está hirviendo y todo el mundo pensando cómo solucionarla, pero realmente las soluciones son casi en todos lados lo mismo. ¿Por qué no se implementan? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué, incluso yo diría algo más, por qué en algunas zonas de Andalucía algunas estrategias, por ejemplo la desburocratización, se han implementado mejor que en otras? Porque, por ejemplo, en Huelva tenemos una comunicación interniveles estupenda con los hospitales, porque tenemos adiestrado, entre comillas, a parte de la población a que determinados certificados, determinados justificantes, determinados documentos que nos piden que no son de atención primaria, se deben hacer en otro ámbito, y porque en otros pueblos, por ejemplo en Almería, en Granada, en Málaga, no funciona. Yo creo que hay dos claves. Una es comunicación, que es una de las cosas más importantes que tenemos en atención primaria. Hace falta una comunicación fluida entre profesionales, tanto entre profesionales de atención primaria como entre profesionales de primaria y hospitales, para que las cosas funcionen y que utilicemos el mismo lenguaje y que nos entendamos bien, ¿no? Y en segundo lugar, hace falta el liderazgo. Y eso yo lo he hecho mucho en falta en atención primaria. Hace falta gente, no ya solo vocacional, sino gente que de verdad sepa dirigir a personas, sepa convencer a personas y sepa utilizar las herramientas que actualmente están en manos de la Administración y que ha puesto en manos de los profesionales para que las utilicemos y reivindiquemos el papel de la atención primaria dentro del organismo sanitario andaluz. Estar esperando a que venga el viceconsejero o la consejera a tu consulta a que te solucione los problemas, la realidad es que eso no va a ocurrir nunca. Tú tienes tu capacidad de microgestión, tienes tus 1.500, 1.600 o 1.400 pacientes, tu cupo, tu consulta, y la mejor manera de educar a la población no es con campañas en los autobuses, ni con campañas en televisión, ni campañas de radio. Es la labor del día a día de enfermeros y médicos trabajando con un objetivo común y con unas herramientas concretas que las tenemos ahora mismo en las consultas de atención primaria y que hay que utilizarlas. Y hay que hacerlas de forma homogénea, porque no sirve de nada. Yo recuerdo eso que me pasaba mucho en mi antigua consulta, que yo ya manejaba determinadas herramientas de burocratización, pero el de la consulta al lado no. Y entonces tenía un problema muy serio, porque claro, si mis pacientes salían de la consulta con un no y el de la consulta al lado salía con un sí, pues ya teníamos un problema. Entonces, eso es muy importante que se hable dentro de los equipos. Y los equipos tienen que tener tiempo para poder discutir sus problemas, para discutir sus estrategias y para trabajar en equipo, que no es otra cosa que hacer todo lo mismo ante los mismos problemas. Pero si buscamos soluciones distintas al mismo problema, no acabaremos resolviendo jamás los problemas que tenemos en atención primaria. Insisto, yo creo que hace falta comunicación, liderazgo, hace falta quejarse, pero hace falta quejarse y sobre todo hace falta buscar soluciones e implementarlas. Insisto, yo creo que los que estamos aquí no vamos ahora a enfadarnos. Si es que realmente, como decía el director económico, dice muchas veces, a los que vienen a misa no vamos a decirles que tienen que venir a misa, es que vosotros sois los que estáis aquí los que más vais a luchar por la primaria. Entonces, trasladarlo a vuestros equipos e intentar que las cosas, con las herramientas que ya hay disponibles, se vayan mejorando. Que lo he desconectado en vez de poner. Perdón. Lo he hecho al revés, pues es verdad que siempre pues, comentábamos muchas cosas. A ver,
muchas veces el esfuerzo de la administración, y como bien ha dicho Antonio, no va a ir el consejero, ni el gerente del SAT, ni el viceconsejero a tu consulta a abrirte el DIRAYA y a decirte, a organizarte la agenda, ni a ver qué tienes que hacer en el día a día, pero nuestra obligación es poner las herramientas y poner los recursos. En cuanto a los recursos, lo ha descrito muy bien la consejera. O sea, cuando nosotros llegamos en el año 19, pues había paro médico, había bolsas de empleo en las cuales cuando se podía tirar, pues se tiraba. Nosotros hicimos una primera campaña que resultó conseguir el empleo pleno en la profesión. Y eso fue antes de la pandemia, ya antes de la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues bueno, ya ahí nos hacían falta profesionales por todos lados. ¿Cuáles eran los problemas? Uno era que efectivamente, ya lo hemos comentado antes, no todas las plazas MIR se podían ocupar, había médicos sin especialidad con la dificultad que eso tenía para la contratación. Segundo, la retención de profesionales, no solo que haya pocos o muchos, sino que no los reteníamos. Solo el 50% de los profesionales que terminaban el MIR en Andalucía, la especialidad, se quedaban en Andalucía. Hoy es más del 90%. Algo se habrá hecho bien. Si lo hubiéramos hecho muy bien sería el 100%, o sea que nos queda recorrido de mejora. Y ahí entra lo que hemos dicho de la mejora salarial, lo que hemos dicho de la mejora de las condiciones de trabajo, pero dejadme que os diga también la estabilidad en el empleo. Antes, los contratos, y antes de hace 5 años, se hacían por un fin de semana, por una semana, por 2 semanas. Ahora no se hacen contratos por menos de 6 meses. Y en el caso de los médicos, de 1 año. Me diréis algunos, no, yo conozco a un compañero que le han hecho un contrato de 15 días. Hombre, una baja laboral es un contrato corto. Tú has elegido, sí, es así. Bueno, luego lo hablamos, ¿vale? Pero, a ver, que casuística hay seguro. Pero la oferta de contrato está ahí y la bolsa también está ahí. O sea que al final son matemáticas. Entonces, ¿que está perfecto? No, si no pretendo venir en absoluto a deciros que esto está perfecto. Lo que os vengo a decir es que todos los días en Andalucía, y esto debéis saberlo, todos los días en Andalucía se ven 400.000 pacientes en atención primaria. 400.000 pacientes diferentes todos los días en atención primaria. ¿Eso quiere decir que los 400.000 se van con sus expectativas cubiertas? No. ¿Que todos nosotros desde el punto de vista profesional hemos sido capaces, ¿no?, de abordar sus necesidades y de solucionárselas? No. Pero de los 400.000 vamos a poner, y eso está en las reclamaciones y en la percepción general, hay 2.000, 3.000, 5.000, poner el número vosotros, no quiero decirlo yo, que se van insatisfechos. Son muchísimos, pero es que hay 390 y pico mil que se van satisfechos. ¿Eso quiere decir que la primaria es el infierno de Dante? Hombre, tiene mucho que mejorar, pero vamos a atenernos también a las realidades que podemos tocar. Nosotros creemos mucho en los profesionales, porque sin los profesionales, todo lo que se pueda idear en un despacho, en un foro, en un grupo, una sociedad científica, tal, no vale para nada. ¿Y por qué funciona la desburocratización en Huelva y no funciona en Almería? Por decir el lado contrario. Pues porque seguramente también en la administración no hacemos el esfuerzo suficiente de formación, de convicción y de que la organización sea permeable al cambio. Porque hay que ser permeable, tenemos que estar predispuestos a asumir los cambios. Hay resistencia al cambio. Esto no es en sanidad o en Andalucía, esto es en cualquier organización. En cualquier organización. Y eso tenemos que ser muy resilientes. Los que estamos empeñados en cambiar las cosas y los que estáis empeñados en que se cambie, participando activamente de que se cambie, como decía Antonio, estando atentos a utilizar todas las herramientas que os demos, señalando aquello que todavía no hemos sido capaces de solucionar
como estamos haciendo hoy o como se ha hecho o se hace en muchos otros foros. Pero tenemos que ir todos a una, o sea, transmitir la sensación, sea desde los profesionales, sea desde los medios de comunicación, que aquí hay personas que se dedican a la comunicación en salud, de que transmitir inseguridad a la población, decir que todo esto se va a venir abajo, tal, depende solo de nosotros. Depende también de hacer una educación, y esto no es a corto plazo, sino que esto será en una o en 2 generaciones, a cómo se tienen que utilizar los recursos públicos. O sea, si alguien está en desacuerdo con una medida que toma un gobierno, ¿hay que salir a quemar contenedores? ¿O se puede protestar de otra manera? ¿Vale? O sea, si nosotros necesitamos un recurso en salud, ¿cómo lo tenemos que utilizar? ¿Cómo hay que acudir o cuándo hay que acudir a urgencia? ¿Qué pasa si uno espera? Pues no pasa nada si uno espera. O sea, yo he visto gente esperar para entrar en una cola de un concierto, no sé, un día, 24 horas, y no podemos esperar 3 horas en una urgencia médica cuando ya te han triado y han visto que no tienes, que no vas echando sangre ni te desangras. Y que puede haber errores y que los hay, pero no transmitamos a la sociedad y por favor corregidme. A lo mejor lo estoy diciendo desde este señor, está totalmente equivocado. Tenemos que transmitir que nuestra sanidad es la mejor del mundo, porque lo es, objetivamente. Y eso está medido con estándares internacionales. No lo dice el viceconsejero de Andalucía. Vamos a poner que esté entre las 3 primeras del mundo, entre las 5 primeras del mundo. Depende de la publicación que veáis. Más abajo, no. ¿Vale? Hay muchos ciudadanos del mundo que nos miran con mucha envidia. Y lo que tenemos que hacer es no perder lo que tenemos e intentar mejorarlo, pero no denostarlo. Esa es mi opinión. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es fundamental que nosotros mismos seamos promotores de ese liderazgo de nuestra sanidad, pero evidentemente aquí también tenemos que poner los puntos sobre la I de aquellas cosas que todavía no se han corregido, partiendo de un hecho tajante, que esto ha cambiado como de la noche a la mañana. Eso es indudable. Aquel que no lo vea, yo sí viví aquellos contratos de una guardia, aquello que no había quien pudiera trabajar y tenía que cobrar nada, todo eso lo vimos y eso se ha mejorado. Pero evidentemente lo que no ha mejorado hoy es, y lo estaba diciendo un compañero pediatra, es que todavía hay contratos de mes en mes, por desgracia, que a lo mejor tú no lo sabes, pero yo te tengo que decir lo que vienen a mí y me cuentan, pero no para criticarte, sino para que se intente mejorar esa parte, que se haga un escandallo y se diga, vamos a ver, ¿cuántos tíos tenemos en esta situación? ¿O por qué la bolsa de empleo, de bolsa de trabajo, no se abre todas las veces que se debe de abrir y que se pueda rellenar para que aquella gente que quiera trabajar, pues lo pueda hacer? Yo creo que esas son cosas muy importantes para la gente. Yo sé que las OPEs se están haciendo pues como nunca se habían hecho. Un año OPE, otro año acoplamiento, un año OPE. Y hay que seguir haciéndolas con regularidad y con seguridad. ¿Por qué un médico que está trabajando en el Tardón lo van a cambiar ahora no al Cachorro, porque está muy cerca, pero a Mate, cuando realmente va a quitar a un médico para poner aquí otro? Vamos a estabilizar las plantillas, aunque sea circunstancialmente. Yo creo que eso es muy importante tanto para el médico como para la población a la cual va a atender. No es lo mismo estar un mes y estar con esa inseguridad que te van a pasar de un lado a otro, como estar 3 años porque, oye, después el médico después se ha tenido que ir porque ha aprobado su plaza y ya lo han destinado allá. Pero durante esos 3 años el médico está trabajando de forma tranquila, consciente, atendiendo a sus pacientes de la mejor forma posible. Eso por lo menos a mí me daría mucha tranquilidad y que no vinieran como hay algunos compañeros que nos vienen diciendo esas cosas, que yo además
voy rápidamente. Yo digo lo siguiente, es que lo dicen, es que a este lo han hecho. No, no, dime el nombre, porque es que la gente lanza bulos y después no dice el nombre. Yo creo que es Pepe Ruiz López. Y voy y te digo, a Pepe Ruiz López, no me digas más que tienes contrato, sino eso. Y entonces tú me dices, pues por esto. Pero es que la gente no denuncia nada. Es muy sencillo, presidente. Es muy sencillo. Las ofertas mínimas son de 6 meses y de 1 año. ¿Por qué hay contratos de 1 mes? Porque no, vamos a ver, y es normal, ¿eh? Esto es sencillamente la opción de vida que estamos tomando. Porque la gente no se va al contrato de 1 año a una zona de difícil cobertura. No, prefieren quedarse 1 mes en Sevilla. Y eso yo no lo critico, pero tampoco, digamos, se lo echemos por cara a la administración. O sea, en las grandes ciudades no es que haya más médicos de los que debe haber, siempre faltan, pero sí hay muchos menos de los que debe haber en zonas rurales o en zonas de difícil cobertura. Allí hemos llegado a ofrecer interinidades que están vacantes, sin oposición, ¿eh? Eso está ahora mismo en esas. Si queréis vosotros ahora mismo una interinidad, decídmelo. O sea, esto lo he dicho yo públicamente, ¿eh? Muchos sí. Y nadie levanta la mano. Hombre, porque hay que irse a Huerca-Lovera, ¿vale? Y usted quiere un contrato de 1 año, ahora mismo, los que estáis aquí, vuestros amigos, un año de contrato, pero vais donde yo diga, ¿vale? A Amate no, y al Porvenir tampoco, con todo mi cariño. O sea, quiero decir, en general, y no es ningún reproche, que yo también quiero vivir, en fin, en un sitio concreto. No es ningún reproche, es la realidad. Es la realidad. Ahí en educación nos llevan muchas ventajas. En educación esto no se lo plantean. No se lo plantean. Hace unas oposiciones, le toca, como le tocó a mi mujer, Castañuelo, que ninguno sabe dónde está porque no lo sabe ni los de Huelva, ¿vale? Que es una aldea de 49 habitantes, que allí se fue, ¿vale? Y no se planteó que la administración, no sé cuánto, pues se cogió su coche allí y se fue, ¿vale? 49 habitantes. El siguiente, por turno, por baremo, por los baremos que nos hemos dado todos, que hay que cambiarlo y que hay que mejorarlo. Pues le tocó en Nerja. Joder, qué bien, pero es que yo quiero estar en Málaga. Qué putada, me doy de baja. No fue eso lo que hizo. Digo lo que... Estoy descontento, la administración no me atiende. Yo quiero estar en el Limonar en Málaga o en el Porvenir en Sevilla. Y ahí quiero un contrato ya a toda la vida. O sea, a ver, hay que presentarse a las oposiciones, hay que sacarlas. Todo esto es una meritocracia y entonces el mundo funciona así. Y esto también hay que decirlo claramente alguna vez. Perdonadme, que yo creo que estoy hablando con todo el cariño, pero también con toda claridad. Y me lo rebatís. El médico que quiere un contrato de 6 meses lo tiene ahora mismo, mañana en Andalucía. El que lo quiera de 1 año también, pero tiene que ser donde lo necesita el sistema, no al lado de mi casa. Estoy de acuerdo en ese tema. Bueno, sí, a mí me gustaría por romper un poco, porque es verdad que todos creo que hemos hecho prácticamente lo mismo, ¿no? La desburocratización, la coordinación entre niveles asistenciales, yo cuando me refería antes a la agenda, me refería a la autogestión de la agenda. Entonces, creo que la primaria también necesita volver a vivir lo que realmente, o sea, volver a reflexionar cuál es su objetivo. Estamos hablando de un médico que es un especialista que está muchísimo mejor formado para atender una amplia variedad de procesos, que prácticamente con con buenas herramientas alrededor puede gestionar casi el 90% de la asistencia, o sea, resolver el 90% de lo que le va a entrar por la puerta, y eso hay que tenerlo bien claro. Por eso creo que
ahora voy a hacer un poco de política, pero desde el gobierno hemos dedicado un 27% del presupuesto en atención primaria, ¿no? Que es lo que dicen todas las sociedades científicas a las que hemos oído y porque estamos totalmente seguros, pues para hacer eso fundamentalmente. Pero creo que hay algo que se nos olvida. Es que este sistema no tenemos que seguir trabajando en sanidad, tendríamos que trabajar en salud. Y desde el lugar donde hay que trabajar en salud es desde los centros de atención primaria. Es decir, nadie está tan preparado, ningún otro profesional sanitario, que los que están trabajando en atención primaria para hacer hábitos de vida saludable a la población, para hacer prevención, para hacer promoción de la salud. Ellos tienen que tener tiempo para hacer eso, para ser un equipo multidisciplinar donde sean capaces de, porque son los que están cerca de las familias, porque son los que realmente están con ellos. Y tenemos que hacer sostenible también el sistema y entonces tenemos que procurar no enfermar y para eso tenemos que ser autorresponsables de nuestra propia salud y para educar hace falta pues educar creo que desde el punto de vista sanitario, porque antes se ha hablado mucho de la demanda, de todo, pero yo creo que es muy importante el decir que para no tener un cáncer, pues hay una serie de elementos que te van a prevenir el no tenerlo. Que no fumar también es importante para tener una buena salud respiratoria. Es decir, que alimentarte de una determinada manera te va a evitar una serie de problemas de salud. Y esa parte solo se puede hacer en atención primaria. El resto de cosas creo que están todas recogidas en las estrategias que se han hecho en todas las comunidades autónomas. La mía no es diferente. La desburocratización, pues allí las bajas la da el médico que da la baja. Si es una cirugía, la da el cirujano. Si es me imagino que esto será igual o similar en todas las comunidades autónomas. Ah, ¿no? Bueno, pues entonces llevamos ventaja. La medicación, la receta, el médico, la medicación, la receta, el médico que receta la medicación, es decir, si es tu médico de familia, pues tu médico de familia, pero si es el endocrino que te ha mandado la medicación X, pues es el endocrino el que mete la medicación y la baja laboral la da la persona que da la baja laboral, es decir, tú te operas y que te la da la baja laboral, te la da el cirujano, no tienes que volver a ir al médico absolutamente para nada. Y otra cosa que sí que hemos estado trabajando bastante es en un sistema mediante el cual la persona que va a recibir la cita del paciente, es una llamada telefónica, hace una serie de preguntas de tal manera que identifica cuál es el mejor profesional para la demanda que tiene este paciente. Entonces tú llamas y te puede poner te va haciendo una serie de preguntas. Son personas que evidentemente ya se han formado, se llama Infosalud, y son personas que están formadas de tal manera que tú te preguntas, ¿qué quiere usted? Y dice, no, pues es que quiero que me den la baja. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues porque o tengo un cuadro de gastroenteritis. Vale, pues eso vaya usted a tal sitio. O no, mire, es que quiero que me tome la atención porque no me... O pues mire, en esta zona. Entonces se va dirigiendo de tal manera que el profesional que sea capaz de resolver en ese momento la demanda del paciente se pueda hacer. ¿Qué fin tiene esto? Pues que la sobrecarga de las agendas de los médicos de familia realmente disminuyan, porque yo no sé si esto también pasa aquí, pero como... Eso sí que lo conocerá Miguel Ángel muy bien, como todos los alcaldes quieren un centro de salud, uno de proximidad y tal. Cuando te reúnes con ellos, yo busco número de cartillas, número de médicos que tengo por área y número de enfermeras, de pediatría, todo. Y entonces, claro, ves que realmente las cargas asistenciales son muy importantes del médico. O sea, la del médico de atención primaria, llegamos a tener una media la media que yo he visto, aunque sea más en momentos pico, es de 30 a 32 pacientes por día. Claro, esa demanda con diferencia importante con la del pediatra, aunque sea otro tipo de actividad, o con la de la enfermera, te hace pensar que ahí hay mucha demanda que probablemente no tenga que llegar al médico de familia en ese momento. Y es otro de los temas en los que estamos trabajando. Y en cuanto a la formación MIR, bueno, yo creo que ha habido una dejadez por parte de la administración en el sentido de que,
como había dicho previamente, no se han hecho los diagnósticos y cuando se han hecho los diagnósticos se han hecho tarde, mal y no se ha ido formando médicos, se ha hecho una bolsa de 7.000, 8.000 médicos en el año 2018 que no tenían ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de... Volvíamos a estar como antes. Cuando yo me presenté al MIR creo que éramos 30.000 para 3.000 plazas, con lo cual la situación no llegaba a tanto, pero en el año 2018 había 8.000 médicos que eran egresados de la Facultad de Medicina, pero no habían tenido posibilidad de llegar a hacer una especialidad, con lo cual no eran capaces de entrar en un mercado laboral y muchos de ellos se fueron de España. No sé ni cuántos, ni muchos, ni pocos tampoco, pero sí que había cierta tendencia a irse. Ahí perdimos una oportunidad importante. ¿Por qué? Porque las cosas hay que verlas con futuro, porque un médico tarda en formarse 10 años para poder estar trabajando. Entonces, la visión, tienes que estar viendo qué va a ocurrir no ahora, sino en el 2030, para tomar lo que tú hagas hoy en cuanto al número de médicos que entren o salgan de la Facultad de Medicina, lo vas a ver dentro de 10 años. Y en cuanto a las especialidades, lo vas a ver en 4 años. Entonces, hay que tomar medidas de anterior. ¿Qué pasó? Nosotros a partir del 2020 hay un aumento muy importante y este año, en octubre del 2024, salen 50 médicos de familia en Mallorca, creo que 2 en Menorca y 4 en Ibiza. Y creo que la mejor manera de captarlos es hacerles que la formación se haga allí y por otro lado pues utilizar las medidas de captación y de fidelización durante todo el tiempo que dura la especialidad, porque como bien dices, bueno, nosotros se nos quedan casi muchos, pero es difícil en un lugar donde además hay otras medidas disuasorias como puedan ser la vivienda también, ¿no? El precio de la vivienda, que es un elemento importante a considerar. Por lo tanto, en esa línea también creo que hay que trabajar, pero tampoco tenemos una capacidad formativa a nivel del MIR, la capacidad es limitada porque puedes aumentar mucho las unidades docentes, pero siempre teniendo una calidad. Si tú, por abrir mucho las unidades docentes y no acreditarlas adecuadamente, aumentas mucho el número de médicos de familias, te vas a encontrar que si no tienen una calidad en la formación, son personas que han sacado un 13 para entrar en medicina, que luego han terminado, o sea, con unas notas estupendas durante toda la carrera y que si no sacan el MIR este año y no les gusta lo que ha cogido, ya lo presentarán y que si te llegan y te dicen, además tienen otra manera de ver la vida, te dicen, no, es que yo he estudiado mucho, he trabajado mucho y ahora me voy a dar un año sabático y tienes que adaptar el sistema a las nuevas generaciones que vienen. Y tienen otros valores, que no digo que sean ni mejores ni peores, porque yo no sé si los equivocados estábamos nosotros, que trabajamos como mulos, ¿eh? pero en este sentido tienen otras prioridades y es el sistema el que tiene que adaptarse a las nuevas prioridades que tiene. Bueno, yo pienso eso. Además has hablado muy, muy sabiamente. Lo que yo temo, y lo dejo encima de la mesa, una reflexión para todos. Igual que nos quedamos muy cortos, consejera, en aquel momento en la planificación de la necesidad de especializar a los médicos que se egresaban, ¿qué ocurría entonces? Que solo con tener tu título de médico podías trabajar. En mi generación ocurría eso. Claro, ahora no. Entonces, ahora sabemos que se han quedado, me parece que son 8.000 médicos fuera del MIR. En el 2018. Ahora en las convocatorias sucesivas se ha ido más o menos, y en la última me parece que había como unas 1.000, o sea, esto sí que se ha ido disminuyendo, se han ido adaptando las plazas. Bueno, 4.000 me parece que era la última, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero bueno, hay más médicos que se presentan al MIR y tal. He buscado aquí en Google, que lo sabe todo, y dice Google que en España todos los años se gradúan 7.000 estudiantes de medicina. 7.000 estudiantes de medicina, más los 1.000, estos son las 8.000 plazas de MIR que tendría que haber, para no dejar a nadie fuera. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hemos hecho? Voy a decir lo que hemos hecho en Andalucía. En Andalucía hemos aumentado en las facultades de medicina pública los números clausus. Sabéis que los hemos aumentado entre un 10 y un 15%, dependiendo de la capacidad de cada una. Hemos abierto 2 nuevas facultades de medicina, una en Almería y otra. Eso tiene su discusión, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir lo que ha ocurrido. Muy grande, es verdad, tengo que reconocerlo. Una en Jaén y otra en Almería.
y el año que viene se abre otra en Huelva. Entonces, esto es el péndulo. O sea, antes teníamos pocas plazas de MIR y números clausos, y ahora va a producir, dejadme la expresión, más médicos. Y además de que vamos a producir más médicos, en Andalucía, que me parece fenomenal, desde estos días tenemos una facultad de medicina privada también en Sevilla, con lo cual más plazas de médicos. Cuando acaben todos esos médicos dentro de 12 años, el más brillante, porque están los 6 años de carrera, un año mínimo de MIR, más 4 de especialidad o 5, son 11, 12, si son todos unos cracks, ¿vale? A lo mejor os sobran médicos. A ver, y digo una reflexión, no digo dentro de 10 años, que los propios colegios de médicos nos han transmitido. Es decir, faltan médicos, hoy sí, sin duda. Pero ahora yo creo que hemos reaccionado y vamos a producir médicos sin estar haciendo ese análisis que tú has dicho. A ver, solo quiero hacerte una reflexión. Estamos hablando, ¿eh? Sí, solo quiero hacerte una reflexión al respecto en ese aspecto que yo tengo mis dudas, o sea, no soy totalmente consciente de que lo tenga claro. Hasta ahora sí estamos haciendo, y lo digo porque también han nombrado los estudios del sindicato médico, ¿no? de CEM, estamos haciendo análisis numérico partiendo de una base que es, para mí, la base no la tengo tan clara. Es decir, todos los estudios dicen, entran tales médicos, salen tales médicos porque cumplen 65 años o 70, me da igual. Pero estos son los que hay. Estás partiendo de la base de que lo que tienes ahora es lo correcto, pero es que eso no es cierto. Lo que tienes ahora no es lo correcto. Las plantillas están infradotadas. Tienes plantillas, la conciliación de la vida profesional y familiar, que ha traído numerosas ventajas, tanto para hombres como para mujeres. Trae también que cuando falta, o sea, estas ventajas son asumidas por el resto de personal que se queda. Entonces, esto debería hacernos reflexionar que a la vida que vamos hay que redimensionar las plantillas. No puede haber una plantilla de 10 personas cuando 6 personas, o de 10 plazas aprobadas, cuando 6 plazas están pues a media jornada o al 30%, porque realmente no tenemos las plantillas con las que realmente contamos. Y luego, por otro lado, partimos de una base que tú dices anestesiología. Yo discutí con Vicente Matas, que es muy amigo mío, personalmente discutí este tema de anestesiología. Digo, Vicente, estás diciendo que vamos a entrar tanto, vamos a salir tanto y vamos a sobrar. Digo, pero la mitad de las áreas de anestesiología, que ahí sí que sé un poco, están por cubrir, porque no hay. No estamos haciendo sedaciones fuera del área quirúrgica. No estamos haciendo, en despertar muchas veces está el de guardia. Digo, o sea, la plantilla ya no es la que toca. Estás contando que hay 60 en Baleares que se van a jubilar dentro de 4 años, pero es que no son 60, es que tendría que haber 120. Entonces, yo creo que también las especialidades y las sociedades científicas tienen que hacer un esfuerzo, es decir que de una manera sensata qué ratio necesitan por 100.000 habitantes de pacientes, en el sentido de que la ratio es importante porque van cambiando mucho la medida. A lo mejor en radiología, pues podemos en un futuro, con la inteligencia artificial, puedes hacer desde casa, las plantillas, o sea, puede cambiar mucho la dinámica de las especialidades y es necesario también reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? En ese aspecto. Bueno, es que estamos partiendo de una base que yo lo tenía clarísimo. Yo además, digamos como colegio, hasta ser consejera, lo tenía clarísimo. No sobran médicos, están mal, o sea, no faltan médicos, están mal distribuidos. Y me sabía esa lección, pero ahora, sinceramente, tengo dudas, solo tengo dudas, ¿eh? No es que esté segura, pero me cabe la duda. Clave, consejera, o sea, es verdad lo que has dicho y es humano y hay... Hoy en día, digamos, la conciliación de la vida laboral y personal, las reducciones de jornada, los permisos de paternidad, todo eso está ahí. Y eso no estaba hace 10 años, Claro. ¿vale? Y eso hay que fomentarlo. Y si puede incrementarse, mejor. Porque necesitamos, oye, tenemos una política de natalidad que necesitamos ser unos poquitos más, ¿no?
Entonces, pues si no, al final vamos a ser todos mayores, no vamos a tener quien nos cuide. Pero que es que esos son los factores que hay que tener en cuenta. Además de que cada sociedad diga, necesitamos tantos anestesistas por cada 100.000 habitantes, tantos pediatras, etcétera, etcétera, en unas condiciones diferentes de las que hasta ahora eran las condiciones laborales, por lo tanto el número obviamente va a ser mayor. Y una vez que los tengamos, que las convocatorias MIR se adapten en cada especialidad a esas dimensiones. Porque si no, esto es, como hemos dicho, ahora no tengo, ahora tengo. Y me van a sobrar, me lo voy a inventar, me van a sobrar ginecólogos y me van a faltar pediatras. Sí. Es que otra de las cosas, ya me callo, es que yo creo que cada comunidad debería de saber lo que tiene en exceso y lo que tiene en déficit, porque aquí estamos haciendo, bueno, pues el Ministerio abre o cierra la mano según una serie de estudios que muchas veces pues dicen, no sé, a mí me llamó la atención el último, decía, en Baleares sobran médicos internistas. Yo compro médicos internistas donde sea. O sea, no tengo médicos de medicina interna para solamente suplir a los que ya existe. Con lo cual, claro, a lo mejor lo que a mí me va en una comunidad y tendría que potenciar su formación sería un estudio de cada una de las comunidades, ¿no? Pero para eso no tiene que ir al principio. Claro, hay que saber que tenemos. Que saber dónde está trabajando, cuántos médicos tenemos, cuántos especialistas y dónde trabajan. Me da igual que trabajen en uno del año, ¿no? Pero al final, ¿cuántos necesitamos? De acuerdo que en estos momentos faltan médicos porque las plantillas están infradimensionadas, están dimensionadas para un concepto que teníamos hace 10 o 15 años en el que iba a haber médicos sustitutos para cualquier eventualidad. Pero eso ya sabemos que no ocurre, ni va a ocurrir, ni debe volver a ocurrir. Para mí me parece que es lo más denigrante para un médico es estar 10 meses en una bolsa de empleo esperando a que lo contraten 2 meses en un contrato de vacaciones para sustituir a otro compañero. O sea, a eso no debemos volver, ¿no? Y no, creo que es un atraso y un planteamiento erróneo, ¿no? Pero lo que sí creo es que tenemos que plantearnos seriamente para qué queremos más médicos. ¿Queremos más médicos para seguir haciendo lo mismo que hacemos ahora? O a lo mejor cambiando las cosas que hacemos ahora no necesitamos tantos médicos. En la práctica nuestra todos sabemos que estamos realizando muchísimos actos de bajo valor y que probablemente hay otras categorías profesionales, ¿no, Jimmy? Sí. Hay otras categorías profesionales que las pueden hacer perfectamente. Lo que pasa es que no hemos desarrollado una serie de esquemas y de procedimientos que hagan, que habiliten a enfermeros, a auxiliares, a administrativos, pediatras, todos los profesionales que existen en los centros de salud para que lleven a cabo una serie de cosas que ahora mismo estamos haciendo los médicos. Todo va al médico y después el médico redistribuye a qué otra categoría tiene que ir, cuando debería ser al revés. Es decir, los pacientes llegan al centro, se filtran, parece que en Baleares han empezado a hacer algo parecido. Le vamos a tener que quitar el micrófono a la consejera porque se nos van a ir un montón de médicos a Baleares, es terrible. Pero eso es una cosa que se debería estamos trabajando, me consta que nuestra administración está trabajando en un filtro que dirija un poco la demanda del paciente hacia la categoría profesional adecuada. Es verdad que estas cosas se hacen probablemente mejor en una comunidad pequeña que en una comunidad tan grande como la nuestra, ¿no? y tan heterogénea y tan diversa. Pero es verdad, yo creo que llevamos a cabo en primaria muchísimos actos de bajo valor que si no lo hiciéramos no nos harían falta tantos médicos. Entonces, hay que trabajar en las dos líneas, más médicos ahora, pero sobre todo cambiar el modelo de trabajo en atención primaria para que cada categoría profesional asuma con responsabilidad y con sus competencias la actuación necesaria. Yo creo que estamos cualificados en atención primaria. Los médicos no hacemos de médicos, hacemos muchas veces de enfermero, de celador, de administrativo. Los enfermeros no hacen de enfermero, hacen de auxiliar, de celador, de administrativo. Y eso pues es un error, porque estamos gastando dinero y gastando formación para cosas que podría hacer otra categoría profesional. Y para eso hay mucha resistencia. El viceconsejero lo comentaba antes,
que hay que hacer un cambio profundo en nuestra sistemática de trabajo y muchas veces nos encontramos que las principales resistencias las tenemos en nuestras asociaciones, en nuestros sindicatos, en nuestros colegios, que son los primeros que dicen, no, bueno, pero ¿cómo van a dejar de hacer los médicos esto, que lo han hecho toda la vida? Pues porque no lo tienen que seguir haciendo. Si tú te vas a Francia, un médico en Francia en una consulta rural no hace las cosas que hace un médico en España. Tiene un administrativo de salud que le arregla 10.000 problemas y al médico llega exclusivamente problemas clínicos, asistenciales, que solamente puede hacer una persona con esas competencias. Entonces, yo creo que hay que trabajar en las dos facetas. Aumentar los médicos, porque nos hacen falta más, pero sobre todo, y eso ya lo podemos hacer ya, es cambiar la dinámica de trabajo en los centros para que las cosas que hacemos de menos valor que no debe hacer un médico la haga otra persona. Y al hilo de eso, he hecho en falta mucho en casi todos los foros, en las estrategias que se plantean. Perdonad, pero tengo la garganta fatal, no sé qué me pasa. He hecho en falta que se cambie un poco el modelo de evaluación que tenemos en atención primaria. En atención primaria, la principal herramienta por la que se nos evalúa los resultados es la accesibilidad. La accesibilidad es simplemente el número de veces que llaman a nuestra puerta los pacientes para abrir la puerta y que entremos. Eso no tiene ningún valor, o puede que sí lo tenga. Si un paciente llega con una disnea, un dolor torácico o una hemorragia, evidentemente tiene muchísimo valor el acto. Pero sabemos que muchísimas veces llaman a la puerta para cosas que no tienen ningún valor. Y todo vale lo mismo. Nosotros nos puntúan por el mismo número de veces que abrimos la puerta. Entonces tenemos que intentar encontrar herramientas que evalúen los actos clínicos que hacemos en primaria, que no todos son iguales, unos tienen infinito valor, algunos probablemente no tienen forma de medirse porque son herramientas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, por lo tanto nunca va a ver ese evento que prevenimos, por desgracia esa losa la vamos a tener siempre en primaria, pero luego hacemos muchísimas cosas que tienen muchísimo valor y valen lo mismo que cualquier persona que viene a pedir un justificante, porque lo vio el enfermero el otro día en la consulta de acogida, lo dio de alta y ahora vienen a la consulta del médico a pedirnos el justificante. Entonces, ese tipo de cosas hay que, por supuesto, cambiarlas y, por supuesto, hay que aprender o desarrollar herramientas que nos permitan medir realmente qué es lo que hacemos para que se nos valore y para que se nos financie adecuadamente. Porque si no tenemos valor, no pagarán por nosotros. Y si no pagan por nosotros, el dinero no llegará. El dinero seguirá llegando a atención hospitalaria, que lo hacen todo muy bien y lo miden todo muy bien, a urgencias, que es donde ha ido sobre todo el dinero en los últimos 20 años, y en primaria seguiremos teniendo la curva plana, en la que no crece el capítulo 1, no crece el capítulo 2, no crece el capítulo 4 y seguimos siempre a rebufo del presupuesto. Hace falta que crezca el presupuesto en sanidad, pero también hace falta que crezca el presupuesto en primaria. Y para eso tenemos que hacernos valer. Y para eso tienen que medir lo que hacemos con herramientas fiables. Pero la accesibilidad, para mí no es la medida, para mí y para vosotros, estoy convencido, no es la medida principal. Me encantaría, por ejemplo, una medida de la longitudinalidad, que es una palabra que quiero sacar ahora a la colación y que creo que es fundamental en atención primaria. La accesibilidad es una de nuestras características, pero la longitudinalidad también. Y la longitudinalidad es una herramienta poderosísima que tenemos los médicos de familia, que no la tienen el resto de especialistas, pero no se nos valora, ni se nos puntúa, ni se nos mide por eso. De hecho, ahora mismo la longitudinalidad está completamente rota en Andalucía. Hemos promocionado muchísimo la estabilidad en el puesto de trabajo, pero a costa de hacer muchísimos movimientos de profesionales de un sitio para otro, y eso pues ha provocado bueno, pues que realmente hay muchísima población que en 2, 3, 4 años han cambiado de médico 2 y 3 veces. Y eso tiene repercusiones en salud, todos lo sabemos. Van a perder beneficios y van a tener problemas en el futuro porque no ha habido un seguimiento adecuado. Eso lo hacemos muy bien los médicos de familia y hay que intentar buscar herramientas que midan eso y que lo valoren y lo pongan en valor. Pues, Antonio, llevas toda la razón y esto es un poco la paradoja de intentar arreglar las cosas. O sea, cuando llegamos a Andalucía había muchísima precariedad, muchísima inestabilidad en el trabajo, muchísimos contratos de este tipo. No había OPEs. Desde el año 2000, no me acuerdo cuánto, 13 me parece, 12 o 13, no se hacían OPE ni tampoco se hacían traslados. Quiere decir que la gente estaba en su sitio, sea un centro de salud, también ocurría en los hospitales,
a base de que estaban allí, iban renovando los contratos cada mes, cada 15 días, tal, y sí, llevaba mucho tiempo, pero con contratos absolutamente precarios. Entonces, la administración recoge esa necesidad y esa demanda, sacamos entre interinidades y plazas OPE hasta 64.000. A final del año 2024 se van a estabilizar en Andalucía 64.000 profesionales en el Servicio Andaluz de Salud. ¿Vale? De 120.000 que hay, pues más de la mitad. ¿Eh? O sea, se ha hecho un esfuerzo enorme. Concursos de traslado, hemos movido de sitio a un montón de gente y eso tiene este gran perjuicio para el paciente. O sea, el profesional se beneficia porque por fin capitaliza los años de trabajo para poder trasladarse, por fin capitaliza que se ha esforzado y ha sacado una OPE y ahora ha estabilizado definitivamente su trabajo, tal, y llevábamos tantos años sin hacerlo que, y lo tengo que decir, lo confieso públicamente, al principio no fuimos conscientes de que íbamos a tener esa distorsión asistencial. O sea, uno llega con la ilusión de decir, oye, vamos a sacar todas las OPE, vamos a sacar todos los traslados, y de pronto te das cuenta que la consecuencia es la que tú acabas de describir. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando a final de este año, además por mandato legal, tenemos que tener ya más del 93%, 94%, Sí, 22%, menos de un 8% de inestabilidad. Eso es. Entonces, cuando el 92% mínimo de la plantilla esté estabilizada, pues digamos que esto es como el contador a cero. Es como el contador a cero, es empezar aquí y ahora ya tenemos que estar ese equilibrio, que lo has comentado tú antes, un año OPE, otro año traslado, ser muy quirúrgico en las plazas que sacamos para no desestabilizar los servicios o los distritos de primaria y ir cuidando, ir pensando de otra manera. Luego, la valoración que has dicho, que no se le valora al médico más que la accesibilidad. Bien, esto forma parte de la educación que tenemos que hacer entre todos a la sociedad. O sea, porque al final, ¿qué es lo que quieren los pacientes, los ciudadanos? Que lo vea ahora mismo. Eso es lo que valora el ciudadano, no el político, el ciudadano. ¿Qué es lo que valora? Que si yo tengo una vesícula, que me la operen dentro de 15 días, no dentro de 8 meses, ¿no? ¿Y eso quién lo valora? El ciudadano. Y al ciudadano le da igual todo lo demás. ¿Sabéis por qué? Porque están seguros de la calidad, porque están seguros de los profesionales. O sea, no están preocupados porque vayan al médico y el médico no sea un señor que tenga su formación, su acreditación, su experiencia. Tal. No están preocupados por eso. Están preocupados porque le veas mañana o porque te opere mañana. Y esto es digamos, lo que tenemos que hacernos valer entre todos. Tenemos que decirle a la población, a ver, si usted tiene el privilegio de que le está viendo un señor que es médico de familia, que ha hecho un MIR, que ha estado no sé cuántos años, qué tal, y que tiene una capacidad profesional, ¿vale? O sea, ¿prefiere usted esperar 3 días a que le vea o que sea un día y da igual quien le vea? No sé, es que estas son las paradojas de la gestión sanitaria, ¿no? Al final, la percepción del ciudadano, que es lo más importante siempre, en cualquier negocio y en salud, no digo nada, la percepción del usuario, lo más importante. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer valer desde la administración, desde los medios o entre nosotros mismos? Oiga, valore usted la calidad de este señor, valore usted que va usted a un hospital de primer nivel o comarcal, pero se le va a dar una atención igual que en el de primer nivel. Y eso es lo que tenemos que hacer valer como sistema sanitario. No que hay un pediatra en mi portal y una ambulancia en la esquina, porque eso no es calidad. Estoy lanzando aquí una filípica que me vais a echar, no me vais a invitar más. Yo quería comentar lo que has dicho de la medición. No sé cómo irá, pero sí que estamos implantando en Baleares
y no sé si lo conoces, el señor que lo ha inventado, un sistema informático mediante el cual lo que se mide no son visitas. Es como un tipo de o sea, de los CRDs del conjunto mínimo básico de datos de hospitalario, pero con un peso en primaria. Porque un poco era el hilo de lo que decía. O sea, si tú ves visitas y te dicen, es que he visto 20 visitas. 20 visitas a lo mejor no es nada, pero si tú ves diabéticos que tienes compensados, es decir, es la carga de trabajo y eso estamos pagándolo con fondos europeos. O sea, había una parte de fondos europeos de transformación digital que estaban intervenidos en eso porque queremos medir en salud. Hay algo que es necesario, o sea, es totalmente necesario medir en salud los resultados que tienes, porque como dices, hay mucho de los resultados de las cosas que se hacen que carecen de valor. Y sobre todo también eso puede servir mucho a la hora de determinar las áreas asistenciales o el número de carga asistencial que tenga cada médico, porque varía muchísimo la carga de unos centros de salud a otros. Entonces, en Baleares, por ejemplo, pues te puedes encontrar un centro de salud donde el mío, donde yo vivo, yo llamo hoy y mañana me visitan sin ningún problema. Y llamo, pero 00, 0 barra, que no me conocían cuando fui a ponerme la vacuna para que me sacaran la foto. O sea, no me conocían como usuaria, para que nos entendamos. Y yo, cada vez que he tenido una necesidad, he llamado allí y al día siguiente tengo la analítica o tengo el otro. En cambio, te vas al centro de salud de Pere Garau, que es una barriada de allí de Palma, donde a lo mejor te encuentras que tienes que tardar 4 días en acceder al médico de familia o 5, ¿no? Con lo cual, eso es muy importante, ¿no? Cada uno, o más, si no lo sé. O sea, quiero decir, la media son 3,20 y tantos, la media global, pero me imagino que la media habrá un extremo para un lado y un extremo para otro. Entonces, es muy variable y la carga de trabajo y la carga asistencial que tienen también. Sí. Bueno, vamos a pasar a un turno de preguntas que yo creo que es interesante. Primero va a ir después tú. Rafael Hernández, en primer lugar, agradecer la deferencia que han tenido las autoridades sanitarias de venir al colegio y esta cercanía y este contacto directo yo pienso que es positivo. Mira, todos sabemos que en el sistema sanitario español hay 44 especialidades y a la hora de elegir, bueno, sabéis que tenemos normalmente la nota de corte para entrar en medicina es muy alta, son gente muy preparada y lógicamente a la hora de elegir atención primaria es de las últimas. Luego, estamos hablando de soluciones en la atención primaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que prestigiar, hay que incentivar, hay que dignificar y hay que mejorar la inversión y la financiación. El señor Miguel Ángel, doctor Miguel Ángel, ha dicho que va a contratar el 90%. Pues eso tiene que llegar a los 1.000, que cuando terminen su cuarto año tienen que tener la seguridad de que se les va a contratar, porque si no se van a ir a otro sitio. Y le digo más, es que eso no lo saben ellos, porque los estudiantes lo que tienen que saber de la Junta de Andalucía es que van a recibir un contrato, pero doctor Miguel Ángel, no de un año. Es que en la Junta de Andalucía, en otras categorías, están haciendo contratos de 3 años. Si después son vacantes, si después se tienen que ir, pues se van. Es verdad que en educación lo tienen resuelto. El sistema CIPRI, ellos hacen convocatorias todos los martes y los jueves. Y ahí hay una lista y te puede tocar Almería, te puede tocar tal. Hay plazas que son obligatorias, que la tienen que elegir, que está en la lista, y otras que son voluntarias. Voluntaria quiere decir, oye, pues hay gente que no le interesa desplazarse. Bueno, tampoco tenemos que obligar a los médicos a que se vayan, pero que si la Junta de Andalucía se compromete claramente a decirle a los 1.000 que terminan de atención primaria que los van a contratar, yo pienso que el resultado va a ser bueno, porque es una pena que con el dinero de todos los españoles la formación MIR cuesta mucho dinero. Y es una pena que los que estamos en Andalucía y se vayan a otros sitios. Y eso es que hay que incentivarlo, hay que mejorar, porque los MIR están muy descontentos con lo que ganan. Eso todos lo sabemos, ¿o no? Entonces hay que pagarle y hacen guardia y tienen mucha responsabilidad. Y bueno, no me quiero meter en ese tema. Después, la doctora Manuela García
ha tocado un tema muy importante, que son los determinantes de la salud. Se ha hablado de promoción de estilo de vida saludable, he hablado de educación para la salud, pero en la atención primaria lo que se hace es asistencial. No tienen tiempo para hacer eso, ¿eh? Entonces, el mensaje que se le da a la sociedad, que no hay médico, que no hay médico, que no hay médico. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo que si eso es verdad o no es verdad, ¿eh? Y si se toman todas las medidas. Mire, yo le voy a comentar una cosa. Usted se ha referido a la enfermería escolar. ¿Usted sabe que hay médicos escolares en Andalucía, la única comunidad autónoma que tiene médicos escolares que dependen de educación? Y además, la Junta de Andalucía ha cubierto todas las vacantes de jubilación. Y también agradecerle a la Junta Directiva, porque aquí tenemos la única Dirección General de Medicina Escolar que hay en España. ¿Qué le quiero decir con eso? Que estos médicos son médicos de familia y hacen promoción de la salud, estilo de vida de salud. Y otra cosa muy importante, que es la atención sanitaria a los alumnos con enfermedades crónicas. Todos estos niños diabéticos, epilépticos, alérgicos, todo eso están en la escuela. Y entonces yo noto en la consejería que se habla mucho de la enfermería escolar, pero no de esos recursos que tenemos. Somos 130 en Andalucía, con estabilidad de hace más de 35 años. Entonces, lo que le pido a la consejería, hombre, que se coordine un poquito el tema y que no, porque siempre enfermera escolar, que a mí me parece muy bien, nosotros nos vamos a, pero que ese recurso que es de la Junta de Andalucía, que también se difunda, porque es muy importante los determinantes de la salud, los factores de riesgo, ¿no? Si yo no voy a hacer aquí una, digamos, de las cosas que hacemos, pero todo es prevención, promoción de la salud y atención a estos alumnos. Entonces, nada, simplemente felicitaros por vuestra exposición y ánimo. Voy a contestar varias situaciones. La primera, el tema del plan MIR. Yo llevo 4 años de gerente y en los 4 años, más o menos a partir del mes de marzo o abril, empezamos a contactar con la promoción de residentes que terminan en Huelva, que aproximadamente suelen ser unos 18 o 20 médicos de familia que hemos formado y que han hecho allí sus 4 años. Entonces, claro, lo que intentamos desde nuestro distrito es captarlos, que se queden con nosotros. Te puedo asegurar que en mi distrito le ofrecemos interinidades indefinidas, no contratos de 1 año, ni de 6 meses, interinidades indefinidas. Pero te lo voy a también dejar claro, no se las ofrecemos en Adoratrices, que es un centro de la capital, ni en Huelva Centro, ni en el Torrejón. O a lo mejor en el Torrejón sí, porque está aquí el director y tengo que decirlo públicamente, ¿no? Pero se las ofrecemos en Almonte, en Ayamonte, en Santa Bárbara, que tampoco está mal, ¿sabes? Que tienes la playa al lado, tienes la romería de Rocío, puedes ir a hacer tu peregrinación. Es decir, ofrecemos las plazas en lo que son las zonas de difícil cobertura, que algo se ha comentado aquí, que una de las medidas para promocionar la zona de difícil cobertura es dar contratos largos en esas zonas. Pero claro, si damos contratos largos en las zonas de difícil cobertura, no podemos darlo en las zonas de fácil cobertura. Yo no puedo dar, pues entonces ya no existe la diferencia entre zona de difícil cobertura y zona de fácil cobertura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los residentes nos dicen, oye, Antonio, a mí la verdad es que me agradaría mucho coger una interinidad indefinida, pero claro, yo es que quiero quedarme en la capital y, bueno, y hacer una guardia en Santa Bárbara, que se pagan al 20% más, y, bueno, y 2 continuidades, pero hacerlas en la capital. Digo, pues mira, no, porque eso no lo podemos hacer. Entonces me voy a Sevilla. Pues sí, te van a ofrecer un contrato de 6 meses en Sevilla, pero yo no te puedo ofrecer eso, porque ahí tengo nada más que una plaza y es la que tenemos que utilizar. Si yo ocupo la plaza de la capital y dejo desprotegida la zona de difícil cobertura, tengo a todos los directores llamándome todos los días diciéndome, Antonio, que tú sabes que aquí tengo yo 5 plazas de estructura vacantes sin ocupar y está llenando la capital. Y a mí no me pone nadie colorado. Directamente les tengo que decir la realidad. Entonces, yo creo que hay que entender que estamos en una estrategia de organización. Una organización muy grande, que es el SAS. Yo no sé si es la empresa más grande de España, pero sí lo es probablemente, ¿no? Y que tiene que dar satisfacción a las necesidades en salud en todos sus puntos, desde el norte de la provincia de Almería al oeste pegando a Portugal de Huelva. Y no todos los sitios son igual de atractivos. Tenemos que manejar algunas cosas, incentivos económicos, incentivos de estabilidad en el empleo,
dotar de recursos los centros para que sean más atractivos, que tengan su propia consulta, que no tengan que compartir consultas, que tengan un mobiliario digno, que haya interfonos adecuados, que haya retinógrafos, ecógrafos. Yo a los tutores de medicina de familia, como no les podía dar nada, porque no hay forma de darle ningún complemento a los tutores de medicina de familia, pues rascamos un dinerillo que no había sobrado de no sé qué y le hemos regalado un dermatoscopio. ¿Ese es el camino? Pues eso es lo que hay que hacer. Pero también hay que entender que nuestra administración tiene una obligación, que es cubrir las zonas que tenemos con difícil cobertura. Y eso a veces genera desbalances como los que hemos estado observando. Solo puntualizar, os ha descrito Antonio perfectamente lo que yo os había dicho antes en plan genérico. Pero él os ha dicho población, detalle, tal, multiplicarlo por 8. Hoy en día en Andalucía, si un médico no quiere, si quiere, perdón, vamos a ponerlo positivo, si quiere trabajar, tiene trabajo y lo tiene de más de un año o de interinidad indefinida, donde le hace falta a la administración. Punto número 1. Punto número 2. Esa interinidad tampoco es tal. Le damos el valor de un año a 3, se multiplica por 3 para los baremos luego de las OPEs. Es decir, también una persona tiene que hacer una carrera profesional. O sea que si yo salgo hoy con mi especialidad de medicina de familia y a mí me dicen que me vaya 3 años a Ayamonte y que cuando termine esos 3 años voy a tener el triple de puntos, no sé, quiero decir, alguna ventaja le estamos dando, ¿vale? Luego, también sabéis que es un complemento ridículo y yo lo reconozco, pero también tiene 150 euros más al mes, ¿vale? Por zona de difícil cobertura. Que sí, que yo lo reconozco antes de que vosotros me lo digáis, pero que entre ese poquito más, entre que cuando uno se va a vivir a un pueblo de estos, la vida es más barata, o sea, tu sueldo también te rinde más. Y luego que gana para las OPE, te van a valorar mucho más el tiempo trabajado. Quiero decir, incentivos hay. ¿Que podría haber más? Claro que podría haber más. Pero vamos poquito a poco, porque esto hace 4 años no existía. Y aquí estáis todos, y por favor desmentirme. Esto hace 4 años no existía. Yo, siendo muy breve, una reflexión a don Miguel Ángel Guzmán. Primero, palabras textuales del decano de medicina de hace 2 días, y es que los niños, los estudiantes que ahora son egresados, futuros médicos, son unos cracks, potencialmente unos cocos. Ha habido una selección extraordinaria, pero le falta compromiso, empatía, humanismo, la lista era más larga. Pero bueno, para resumir, eso es lo que nos vamos a encontrar dentro de 5 años. No con el grado de compromiso que nosotros teníamos, no tenía. Y una vez hecho este comentario, una pregunta clara. ¿Cree usted que la promoción de enfermería, como se ha hecho en Andalucía, que ha pasado de ser de la última a la tercera de España, hace que no falten enfermeras en Andalucía o menos, y que Andalucía solamente haya avanzado 4 puestos y estamos en un foro médico, estoy nervioso, pero bueno, en un foro médico y tengo que defender la medicina? Hemos pasado de la 17 a la 14ª. Felicidades, pero estamos todavía casi en el culo, que es que estamos muy atrás. Lo digo, si hubiéramos mejorado más en la medicina, ¿no estaríamos mejor? Esa es una pregunta breve. ¿Y por qué invertir tanto en la enfermería escolar y no la reconvertimos a infantil, que nos hace falta y la venimos demandando de mucho tiempo antes? Se nos ha puesto un servicio de una enfermería escolar que yo creo que tendría mucho más recursos y que a lo mejor no hace falta como enfermera infantil que no tienen los centros de atención primaria. Gracias. Quería ser breve. En enfermería se está trabajando se está trabajando en que la especialidad de enfermería infantil, hacer una especialidad o una categoría, ¿vale? Más que especialidad, de enfermería infantil y dimensionarla para que esté con todos los pediatras en atención primaria. O sea, en eso estamos trabajando. Tener en cuenta que la enfermera escolar hay 411 en toda Andalucía, ¿vale? Y eso, digamos, se ha aprovechado la pandemia. Muchas veces tienes que aprovechar la oportunidad que te brinda la situación, la coyuntura. Y fue para poder mantener escolarizados los niños durante la pandemia, donde nos vimos con la posibilidad, y además ahí tuvimos ayuda de fondos europeos, y una vez que ya nos han quitado los fondos europeos, mantenemos ya
con autofinanciada el puesto de trabajo. Entonces, no significa que hayamos pensado que es más importante una que otra, sino que la coyuntura nos ha hecho que hagamos ahí. Y en cuanto al comentario que me ha dicho, me parece interesantísimo lo del tema vocacional. Es que el tema de la selectividad o la admisión de los alumnos en ciertas facultades o en ciertas carreras, esto debería de estar matizado de alguna manera. Porque esto lo estamos todos de acuerdo, pero esto no lo tiene que hacer la Consejería de Salud, esto lo tiene que hacer las universidades. Además que son, no, y además es acertadísimo, y además te digo, ni siquiera la Consejería de Universidades, porque resulta que cada universidad es autónoma y tiene esa potestad. Entonces, si el rector de la Universidad de Sevilla lo ha dicho, que lo haga. A ver, que depende de él. Es que no depende de nadie más. La Loyola lo está haciendo. Claro. Hace la puntuación, se examina y después tienen que pasar una entrevista importante. Si no hay vocación, ¿para qué quieres tú trabajar aquí? ¿Quieres estudiar esto? Buenas tardes, mi nombre es Elena Varela, yo soy pediatra de atención primaria, fui durante 12 años pediatra de primaria y ahora llevo 10 años en el hospital como pediatra de hospitalaria. Eso pone de manifiesto lo vieja que soy, pero bueno. A ver, Manuela, tal como dijiste, aquí en Andalucía, en el año 2000, ve la luz por primera vez el primer plan de calidad de Andalucía, donde pone de manifiesto que el ciudadano es el centro del sistema sanitario. 5 años después, en el 2005, sale el segundo plan, donde dice y reconoce que los profesionales somos los principales proveedores de calidad. Me ha gustado mucho porque entendemos que todos trabajamos por satisfacer estas expectativas en salud que tienen los pacientes de nosotros. Pero nosotros, los profesionales, para ser estos principales proveedores de calidad, necesitamos recursos. Durante la tarde yo creo que hemos hecho propuestas muy interesantes para poder alcanzar esta calidad de excelencia, ¿no? Que permita pues, mejorar la accesibilidad, la intimidad, la confidencialidad, la calidad científico-técnica. Por eso tenemos que apostar por la docencia y la investigación en primaria, que no sea una actividad exclusiva de hospital. Apostar por la humanización, que creo que es un valor que debe ser inherente a la práctica clínica. Apostar por la satisfacción de los usuarios, como decía Antonio. Preguntamos cuáles son las expectativas, si hemos cumplido con esas expectativas o si hemos cumplido con los resultados. Yo creo que esa dimensión total de la calidad es fundamental y está en nuestras manos, pero necesitamos recursos. Entonces, es verdad que hemos dado muchas soluciones aquí, pero quizás no están todas en nuestras manos, ¿no? El que seamos gestores de nuestras consultas, Antonio, somos médicos, no somos gestores, no nos enseñan durante la carrera de medicina, quizás nos deberían de dar algunas nociones de gestión, de hacer un uso adecuado de los recursos, porque sabemos que son ilimitados, ojalá tuviéramos recursos para satisfacer todas las necesidades, pero nuestros recursos son ilimitados. Creo firmemente en la comunicación interhospitalaria entre hospital y primaria, es necesaria. Creo que es fundamental la información y la formación de los ciudadanos. Hay que buscar la corresponsabilidad. No hay un uso indiscriminado, no debe haber un uso indiscriminado, deben ser corresponsables de esta sanidad que ellos tanto admiran, pero que deben de reconocer que nosotros pues tenemos unos recursos limitados. Así que bueno, agradeceros a todos la exposición y bueno, pues pediros la ayuda desde vuestras posiciones para hacer efectivo todas estas medidas. Sí, si me permitís un momento, solo quería comentar que realmente el cuidado del profesional creo que es un factor muy importante y que, no sé si miras las estadísticas, después de la pandemia ha habido unas importantes cifras de insatisfacción, de sobrecarga física, de sobrecarga emocional, de burnout. Es decir, están llenas los últimos estudios sobre cómo se siente el profesional. Es eso donde iba. Creo que es importante hacer autocuidado del profesional en esa línea, porque si no, no vamos a ser capaces de dar una calidad asistencial adecuada. O sea, esto ya estaba, no lo he inventado yo, es decir, hace tiempo se pensó, mejoramos la calidad del paciente, mejoramos la percepción del paciente, gastamos menos recursos, sí, pero para todo y damos una calidad asistencial, pero ahí falta el cuidado del profesional. Si el profesional no está bien,
ese triángulo no funciona, o sea, realmente es un círculo. Y si el profesional no se encuentra en condiciones de estar trabajando y de estar en esta situación, por eso, en este sentido sí que hemos apostado mucho desde Salud Mental en hacer un programa que se llama Cuidar al Profesional, de tal manera que cuando te encuentras mal, al profesional sanitario en general, hay una red de recursos a donde puedes ir. Y entonces lo que se está haciendo también es un mapa de recursos para ver si eres médico, a lo mejor prefieres venir al colegio de médicos porque no te conocen, al programa PAIME, o ir ir aquí. Si eres enfermero, prefieres ir a enfermería, y en vez de crear nada nuevo, como crearnos ahora y sacarnos de la manga un sistema mediante el cual se atiendan a los profesionales, hacer un mapa de recursos de tal manera que lo que hemos invertido es en utilizar a las personas que conozcan ese mapa de recursos y que sean capaces de dar a los profesionales. Los del 061, pues hemos contratado psicólogos para que actúen dentro del propio 061, porque realmente estaban en una situación, las urgencias, como ha comentado, pues estaban pasándolo muy mal, ¿no? Después de esta situación, y se han contratado no solo para trabajar en situaciones críticas que te encuentras en la calle y para ayudar a los familiares también, sino para hacer promoción y autocuidado dentro de los propios servicios, ¿no? Para promocionar el autocuidado de los profesionales. Hola. Bueno, me presento de nuevo, soy Fernando Ramírez, vocal de Cádiz. No sé si estaban antes todos en la mesa. Además de, bueno, agradeceros la presencia y de que podamos tener esta comunicación con la administración, hoy creo que es muy interesante las posturas que nos traen de fuera. Has dicho varias cosas que creo que estaría muy bien, no porque no se hayan planteado ya, yo creo, incluso alguna vez. Bueno, entonces mi intervención, para no repetirme con respecto a la de antes, sobre todo yo lo que querría hacerle, y quizás al viceconsejero, a quien tengo que trasladárselo, es la petición de que, más allá de lo grande que es Andalucía, que todas esas cosas por las que algunos llevamos trabajando ya efectivamente mucho tiempo, todo lo que ha nombrado en su primera intervención, desde la consulta de acogida, de la desburocratización, de todas estas medidas, que además la hemos trabajado también desde los colegios muy de dentro, porque la consulta de acogida en principio tuvo también su reticencia desde los colegios médicos y hubo que, bueno, trabajarlo. Pero es que al final lo que ocurre es que por lo grande que sea Andalucía o por los motivos que sean, no se están generalizando o no están dando los resultados que pensamos que tendrían que estar dando. Con respecto a la intervención que ha hecho la consejera, una de las muchas cosas interesantes que ha dicho es cuando veía las cargas de trabajo en los centros de salud. Y es verdad que se nos ha doblado y probablemente hiciera falta. Bueno, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, en la intervención que tuvo allá en el Parlamento, lo señaló en el sentido de que había falta de enfermeros en hospitales y en los centros de salud, bueno, a lo mejor no estaban haciendo todo lo que se podría hacer. No sé si me entiende, creo que sí. La cuestión es que en cuanto a las cargas de trabajo en los centros de salud, pues eso, hay que intentar evitar que todo y siempre llegue al médico, porque al final lo que hacemos es perder valor y ser ineficientes. Y es un motivo además de lo que nos quema a los médicos, que después nos hace entrar pues si entras en burnout allá y en el PAIME ya no te cuento, pero es uno de los motivos que no es solo después que digas vamos a hacer ofertas de estabilización. Por supuestísimo, ¿quién va a estar en contra de eso? Y hace falta, y en algún momento había que hacerlo con los riesgos que han ocurrido después, pero la primaria no se rechaza solo por desgracia, por la estabilidad. Y lo veis en las zonas de difícil cobertura, que ofrecéis contratos largos y ni aún así van. Y no es ya, yo creo, que cuestión de ser más jóvenes o menos jóvenes o que estas generaciones vienen. No, es que no es atractiva la primaria, aún con estabilidad. Siempre hay 4 soñadores, o bueno, o más de 4, y muchos necesitados, que lo somos todos, y al final tenemos que trabajar. Pero que no es solo esa cuestión, hay que hacerlo atractivo desde las cargas de trabajo, que los planes, como decía antes, que estamos muy de acuerdo, que por favor que lleguen, porque es que se nos da el caso, bueno, no tengo que contar casos particulares, pero de las primeras intervenciones de Antonio también,
Cuando hablaba de que hacía, por supuesto, falta comunicación y liderazgo, estoy del todo de acuerdo. Pero lo que no podemos encontrarnos es que vengan planes de la consejería que se lleven a que quieras implantarlo en tu centro y que te encuentres con dificultades. Y en cuanto al liderazgo, y seguramente Alfonso va a estar muy de acuerdo conmigo, ya que estamos donde estamos, creemos que el liderazgo, seguimos teniendo centros de salud donde no hay una dirección médica. No digo ya que el director sea médico a la fuerza, sino que es que los 2 directores o 3 que hay, ninguno es médico. Y no es que lo vivamos como una ofensa, no, es que entendemos que realmente no comprenden el trabajo nuestro como lo comprendemos nosotros, y a lo mejor me encuentro dificultades después para que se implante una consulta de acogida en condiciones, por ejemplo. Sí que lo dije antes, y ahora sí me voy a repetir, hay que prestigiar la medicina de familia y hay que llamarnos especialistas en todos los foros. Y a la hora de mantener las relaciones con el hospital, que son igualmente importantísimas, no es una relación para que me hagan un protocolo de derivación y yo haga lo que me han dicho desde arriba, ni siquiera para que lo hagamos entre los dos. La comunicación. Yo digo, igual que ellos me dan el protocolo de derivación al hospital, hacerle yo un protocolo de derivación a atención primaria. O sea, a mí no me mandes que te haga las recetas, no me mandes que te dé las revisiones, no me mandes... Te pondré un no tributario, te pongo esto no tributario. Pero claro, el paciente lo tengo yo después en la consulta. Pero lo tengo yo porque la puerta me llama las veces que quiera. Y entra y vienen las agresiones, que también lo estamos viendo, donde más crece es en atención primaria, que podríamos entrar que es a las mujeres y todo lo que quiera. O sea, es una bola que al final creo que lo que les quiero pedir es que todas estas cosas se aceleren y lo que no se esté haciendo, por favor, más allá de que se quede en el papel, se haga. Un motivo para prestigiar la atención primaria y a los médicos y hacerlo atractivo, por ejemplo, sería igualar el FRP al de los hospitales y que empecemos a cobrar, si no tanto, o sea, si no lo mismo, más. Que ya hay las deficitarias, las especialidades deficitarias, pues deberían estar cobrando más y serían más atractivas, por ejemplo. Pero es que no, es que aquí encima ocurre al contrario. O sea, tenemos una carga asistencial mucho mayor, de mucho menos valor cuando no hacemos lo que nos gusta. Yo me he formado 1000 veces en ecografía que no puedo hacer nunca en mi consulta. Y ya se cansa uno de gastar dinero y tiempo y no hacerlo para nada. Y los residentes, yo digo que salen como Superman, porque la mayoría de los residentes salen queriendo comerse el mundo. Y cuando se dan con la realidad, se acaba esto y a uno le durará el ímpetu 1 año, a otros 5 y a otros 15. Pero y al final es lo que nos causa rechazo. Entonces, desde el FRP, por favor, a que todas las medidas de desburocratización, de relaciones con el hospital, que tanto se hablan y parecen que estamos de acuerdo, por favor que vayan llegando a toda Andalucía, a ser posible. Bueno, vaya por delante, sí. No, yo por contestarle, sí. Vaya por delante que yo soy médico de familia, también soy médico del trabajo, y yo creo que la medicina de familia es la profesión o la especialidad más bonita que tiene la medicina. Es lo que yo opino y es lo que digo siempre. Segundo, estamos cambiando toda la nomenclatura porque es de justicia lo que has dicho. La atención especializada es tan especializada en primaria como en hospitalaria, y en todos los reportes que yo recibía ponía de recursos humanos, ponía atención primaria, atención especializada. He dicho que lo borren. Atención primaria y atención hospitalaria. Y no me pongan más atención especializada. ¿Vale? O sea, todos esos son gestos que tenemos que ir ganando entre todos. Y lo otro que has comentado, a ver, todo de una vez no se puede hacer, y lleva razón que la base del salario de cualquier médico que tenga cualquier especialidad tiene que ser exactamente la misma. Y a partir de ahí los complementos en función, pues, de sus guardias o de si está en difícil cobertura o de otras cosas que tenemos que igualar. Nos hemos encontrado con una nómina complicadísima. Yo es que la nómina la borraba, la tiraba a la basura y la dejaría en 3 conceptos. Pero es que eso hay que pactarlo, no es tan sencillo, ¿no? Y un dato, en estos 4 últimos años, los médicos de familia han tenido un incremento del 16%, lo he dicho antes, y los especialistas compañeros de hospital han tenido un 14%, un poquito menos.
O sea, el recorrido de mejora que ha tenido la medicina es así. Esto también son matemáticas. Claro, es poco, pero se va igualando, ¿no? Y lo que tenemos que tender es, como te digo, y yo lo digo como una declaración de intenciones de alguien que ahora tiene la responsabilidad de hacerlo. O sea, la nómina, igual que los baremos, todo eso tiene que simplificarse. O sea, lo hemos dotado de una complejidad tal que nadie lo entiende, ¿no? Entonces tú dices, el FRP, gran error nuestro. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos el complemento de exclusividad, ¿vale? Y lo transformamos en un complemento ya estable para todo el mundo, pues ahí teníamos que haber dicho, se acaba el FRP, este es el complemento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero como al final haces las cosas, lo intentas mejorar, tú vas con tus ganas de hacerlo, lo haces lo antes posible, todo el mundo te presiona, cuando quieres cambiar el concepto de la línea de la nómina, te salen 18 jurídicos, 3 interventores, y te dicen, no, esto no se puede. Entonces no lo hacemos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Coño, vamos a pagar, ¿vale? Y después lo haremos. Entonces, esto no es nada más que un pequeño desahogo con vosotros para que seáis conscientes de la complejidad. Dicho esto, llevas toda la razón. 2 preguntas más, ¿eh? Pediatra de primaria de toda la vida. Y quería solamente, mi compañero, es que me ha encantado las puntualizaciones que has hecho, porque realmente en primaria tenemos un problemón de personal y de desencanto. Los profesionales en primaria estamos muy desencantados. Yo es una percepción que tengo. Llevo ya muchísimos años en primaria y bueno, es un sentir común. ¿Tenéis arreglado el problema de los puestos de difícil cobertura en Huelva, Antonio? Habéis ofrecido todo, salvo el incentivo económico. Y eso estamos de acuerdo todos los profesionales médicos en el que o sea, aquí efectivamente un contrato digno, prolongado, no de mes a mes, que es lo que se está ofreciendo a muchos compañeros hoy. Hoy en primaria se siguen ofreciendo contratos de mes a mes. Vale, pero se siguen ofreciendo. Y mis compañeros, disculpa, los compañeros tienen derecho a elegir si se puede elegir. Y si a mí me ofrecen económicamente algo atractivo, probablemente lo coja. Entonces hay que pensar, hay que darle vueltas a todo esto. Habéis ofrecido contratos menos precarios, con una continuidad de larga duración, más puntuación para la OPE, que me parece fantástico, ¿eh? O sea, que yo creo que es que hay que hacerlo. Si es que además es, hombre, genera cierto atractivo, pero no. Pero eso no va. Tenemos un problema, ¿eh? Yo trabajo en un pueblo y tenemos un problema tremendo. Tanto en primaria, o sea, en médicos de familia como pediatras. Bueno, yo lo dejo aquí y estamos desencantados. Y soy un amante de la primaria. Yo amo la primaria y me da mucha pena lo que está pasando. Y solamente, bueno, pues quiero dejarlo a caer aquí, que creo que es el foro. Una pregunta, sí, me motiva mucho, lo que dices y me llega. A ver, una pregunta muy sencilla. ¿Estamos mejor que hace 4 años? No. Lo siento, Miguel. Vale, no, ya está, es tu percepción y por eso te lo pregunto. Es sincero, Vale. y me alegro que me lo hagas. No, claro, y te lo hago públicamente. O sea, vuestra percepción es que no estamos mejor hace 4 años. Ya está. Perdona, María Ángeles, una pregunta solo. ¿Tiene enfermera pediátrica? Teníamos 4, somos 5 pediatras. Teníamos 4, nos quitaron 2.
uno está de vacaciones cuando el otro está trabajando y al revés. Y realmente yo no estoy viendo, y lo siento aquí, bueno, a lo mejor no sé, pero... Prefieren no tener enfermera pediátrica. Prefieren no tener enfermero pediátrico. Prefiero que se hicieran las cosas de otra forma, con una longitudinalidad. Además es básico. Y la longitudinalidad es lo que te hace que la gente, o sea, yo mis pacientes, yo llevo ya muchos años en mi pueblo, y a mis pacientes, o sea, pueden esperar 3 o 4 días, incluso para que yo los vea. Lo que no pueden esperar es hasta el 5 de diciembre. Un niño, Antonio, Miguel Ángel. Un niño se pone malo hoy, puede esperar 2 o 3 días para que lo vea su pediatra, pero no puede esperar 2 semanas. Vale. Yo creo que hay varias alternativas a lo que plantea, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta de gestión en los distritos y en los hospitales y en todos lados, que básicamente son los que hemos comentado. Contratos estables, mejorar algo las condiciones de equipamiento de los centros, el ambiente laboral, el clima laboral y todo eso. Pero yo no puedo darle más dinero a una persona. O sea, yo manejo un presupuesto, que el presupuesto me viene dado, y hay una normativa en vigor que es la que establece la orden de retribuciones, y yo no le puedo pagar a fulano más que a otro porque esté en un pueblo de difícil cobertura. Eso lleva un recorrido con unos pactos sindicales, un periodo parlamentario, y a lo mejor esa es la solución. Parece que en Baleares han utilizado eso. De todas maneras, sí te insisto, María Ángeles, que yo un poco ya lo que sí estoy viendo es que hay muchísimos profesionales y muchísimas visiones diferentes. Ayer mismo en un chat con compañeros de atención primaria estábamos hablando de si el dinero era lo que motivaba a los médicos. Probablemente antes era así. Hace poco era lo único que nos motivaba. Tener un cargo, progresar en tu carrera profesional y tener más dinero. Pero hoy no. Hoy yo creo que los médicos tenemos otras inquietudes. Valoramos mucho nuestro tiempo libre, nuestro ocio, las relaciones con los compañeros, tener otras actividades. Entonces, esto ha cambiado a todos los extremos. Pero es verdad que sigue habiendo profesionales que el incentivo económico a lo mejor es lo que los motiva. Bueno, pues habrá que explorarlo. Pero ya te insisto que, por ejemplo, yo, desde mi posición, me lo piden mucho, ¿por qué no nos pagan más? Porque yo no soy el que suelta el dinero. Yo te invito a copas, pero no te puedo invitar a aumentarte la retribución. Es que hay compañeros que sí siguen mirando el dinero, me parece muy lícito, y nos hemos encontrado que estaba esa posibilidad desde la consejería ofertada, que iba a ser precisamente para esto, y ha llegado en algunos sitios después, pero que ha habido momentos que hay profesionales, yo no sé si se podrá o no podrá hacer, no es mi caso, en vez de decir 2 veces, pero que yo he visto un compañero que ha hecho 9 continuidades, y sin embargo después llega otro momento que ha habido gente que ha querido hacer continuidades y no ha habido. O sea, no ha habido dinero. No ha habido dinero para pagarlo. No hay una bolsa, Fernando. Esa compañía, a lo mejor, que no puede alguien que le doble, a lo mejor se puede por continuidad y si se cubre. Pero tiene que haber las 2 cosas. Alguien que quiera hacerla, que normalmente al final se encuentra alguien que quiera hacerla, y tiene que haber dinero para pagarla. Ese ha sido otro problema. Bueno, eso en algunos distritos lo estamos haciendo, cuando tenemos bolsa suficiente para hacerlo. Lo que pasa que yo por lo menos en mi distrito concretamente la bolsa no se agota nunca, porque no tenemos suficientes profesionales interesados en hacer continuidades. En otros distritos a lo mejor la bolsa se agota y aunque tú quieras ofertar continuidades para promocionar una plaza en concreto, no lo puedes hacer. Ya te digo que hay mucha heterogeneidad en Andalucía, no se puede poner un café para todos, que todos tengan las mismas soluciones, pero sí es verdad que las herramientas que tenemos ahora mismo no las teníamos cuando yo trabajaba en un centro de salud. Las condiciones laborales que teníamos entonces no son las mismas. La comunicación que hay bidireccional entre profesionales, hospitales y administración no es la misma, ni el talante es el mismo. Y estamos aquí para mejorar, nunca sin cerrarnos a ningún tipo de oportunidad, ¿no? Yo creo que todas estas reuniones sirven para coger ideas, trasladaros a vosotros nuestra visión, que es una visión muy parecida,
pero que entendáis que estamos trabajando en lo mismo y vosotros trasladarnos lo que habéis hecho, ¿no? Decirnos, mira, pues esto nos gustaría que no fuera tan heterogéneo en Andalucía. ¿Cómo evitarlo? Pues yo tendré que hablar con mis colegas gerentes para trasladarles, mira, esto es lo que hay, ¿no? Yo estoy aquí hoy un poco representando a los gerentes de Andalucía. Pues tendré que trasladarle a mis compañeros que probablemente hay cosas que no se están haciendo y que nosotros sí, y ver un poco cómo podemos homogenizarlo para que todo el mundo avance en el mismo sentido. Es que es frustrante que yo tengo que ver a tengo 8 minutos para ver un partido de perfecto, si yo quiero resolver toda la complejidad de la consulta, tengo que echar toda la consulta laboral, toda la izquierda, tengo pacientes que sabes toda la y de mi novia tiene que tener estos pacientes y lo que tiene que esto es esto. La falta de desarrollo porque por mucho que trabajemos no llegamos a resolver el problema. Es un día que practica de tomar, y no es así. Mientras se decía, yo lo que quiero es que se la final. Si me dan cambio, le entre en la consulta un montón de tareas, no son suyas, que no es ver pacientes con una patología particular. A mí me tiene que quitar todo, vale, pero a mí me tiene que quitar y yo tengo que ser capaz de ver mi especialidad en la medicina de familia en toda su complejidad, no el tener tiempo para ir de puntilla por encima del paciente, es que está haciendo un montón de cosas que no son mías. Hasta la consulta que me está comentando, yo estoy muy convencida de verdad, con el tema de la teleconsulta, como se ha planteado, como se anuncia, dentro de la parte de la consulta. También se han consultas telefónicas, de índole de que ha dado especialista hospitalario y es que no me ha dado la respuesta, que usted me la entiende. Que yo se la pido. O sea, es que no soy administrativo, no soy una asesora, soy médico de familia. Lo que estamos haciendo en la familia es que se nos vuelve nuestro trabajo, que se priorice, que no puede ser la vuelta abierta igual para la citada o la cosa que no tiene valor, pero yo la atiendo en el estado de salud, a el gente complejo, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y tal, que necesitamos que se nos priorice el motor del trabajo. Entonces nosotros de las cosas no lo podemos hacer porque no hay. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que hemos expuesto todo aquello que creíamos oportuno y conocieran la parte gestora y política de esto. Yo creo que han tomado nota, han respondido a lo que han podido y bueno, y esperemos que a partir de ahora pues sigamos en esta línea de colaboración unos con otros y por supuesto mejorar. Así que muchas gracias por estar aquí y esperemos que nos sigamos viendo, que no sea esto un momento.